triste, deprimido, sin poder dormir y solo te recuerdas de lo difícil que estaba la situación en la que estabas. Solo tú recuerdas esas lágrimas que tuviste en esa etapa. Tú las recuerdas y las recuerdas bien. Y quizás dentro de tu misma depresión te echabas la culpa a ti mismo, así como Asaf, por los pecados que cometiste. Ay, si no hubiera hecho esto y esto, quizás Dios se apiadaría de mí. Y te sentías responsable de la situación en la cual estabas. A los científicos, especialmente los psicólogos, han estudiado el cerebro. Hay una parte en el cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es una sección del cerebro que lo que hace es que recibe información, ¿verdad? Y la convierte en memoria. ¿Ok? Si tú recuerdas algo es porque ha pasado a través de tu hipocampo y tu hipocampo dijo, ok, lo vamos a guardar aquí. Lo que el hipocampo también hace es que regula nuestras emociones. Regula nuestras emociones y entonces nuestras emociones están allí reguladas y también involucradas con nuestra memoria. Ahora los científicos dicen que en nuestra memoria lo que recordamos más son las situaciones difíciles, duras, tristes, deprimentes. Y gran parte tiene que ser acerca del beneficio que viene con el crecimiento y el desarrollo infantil. Los niños que van desarrollándose tienen que recordar dónde fue que se golpearon para no volver a hacerlo. ¿Verdad? Usted ha visto que la primera vez que se golpea a su niño es menos, bueno, depende del niño, pero se golpean menos en el mismo lugar. Evitan quemarse, por ejemplo. Yo recuerdo que estaba chiquito una vez y me quemé con una plancha. No se me olvida. Tenía yo como unos 2, 3 años. Y todavía tengo la marca aquí y siempre me recuerda. Y desde entonces no me acerco a una plancha. Bueno, ahora sí tengo que planchar mucho para el trabajo, pero eso también es nueva historia. Pero es algo importante, el beneficio que viene del hipocampo cuando entra la información. Mi esposa siempre me pregunta, amor, tú tienes tantas memorias de cuando eras chiquito, pero todas me deprimen, me dice. Pero ese es el motivo por cual Dios nos hizo de esta manera, de que nosotros podamos sobrevivir este mundo desde pequeña edad. Tanta gente que se quedan sin papás, pero también tenemos la inteligencia que Dios nos ha provisto. Pero aún también a través de esa manera que Dios nos hizo, se nos ha quedado la costumbre de que las memorias que tenemos y las cosas que se nos hacen fácil registrar y regresar son las situaciones difíciles. Bueno, las memorias más felices no son tan fáciles de encontrar, pero sí están allí. ¿Y te has notado de que cuando piensas en algo feliz, lo sientes como en forma de nostalgia? En el cual la nostalgia la sientes un poco como triste. Así somos. Así somos los seres humanos. Podemos estar enfrente de medios de milagros y cosas maravillosas y has visto los cambios y las cosas grandes que has hecho el Señor en tu familia, en las familias de los demás, pero te vas a acordar lo que te ha pasado en mal, ¿verdad? Así somos. Naturalmente nos enfocamos en lo difícil, en lo negativo. Nos recordamos mejor de los momentos difíciles y el dolor. Podemos tener a Jesús entre nosotros y nuestra mente rechazaría las grandezas y maravillas de nuestro Señor. Mire, se lo voy a enseñar a través de una historia que vamos a ver ahorita en Mateo y en Marcos, donde vemos que Jesús y Pedro caminan sobre el agua. ¿Cuántos conocen esa historia? Levante su mano. ¿Ok? Muy fácil esa conexión, una historia bien conocida, pero hay que entender un poquito el contexto de lo que llevó a cabo a esta historia. En estos evangelios, usted lo que va a ver es que hay detalles de la experiencia humana de Jesús que nosotros no siempre nos enfocamos. Siempre nos enfocamos en el milagro. ¡Ay, milagro de Dios! ¡Qué lindo! Pero se nos olvida
la experiencia humana que él estaba sintiendo. Mire, en el capítulo 5 de Marcos, Jesús sana a una mujer con el flujo de sangre y se levanta de los muertos a la hija de Jairo. ¡Ay, qué lindo milagro! Pero ¿qué ocurrió entre ese tanto? Había gente que se burlaba y se reía de Jesús cuando decía, ella sola duerme. La burla no es algo fácil de aceptar. Lastima derechamente el ego personal. En el capítulo 6 hacia el principio dice que Jesús envía a los discípulos a echar fuera demonios y a sanar enfermos. ¡Qué lindos milagros! Que hasta los que siguen a Jesús están haciendo milagros. Pero también en ese mismo capítulo, en el verso 3, menosprecian a Jesús sus amigos de Galilea, toda esa área, Nazaret. Y se ofendían algunos. Milagros y desorden. El desorden de la experiencia humana vienen de allí. Y seguimos leyendo y Jesús se apiada de las multitudes y les da de comer ¿a cuántos? A 5,000. ¿Con cuánta comida? Ajá, los peces y los panes. Amén. Disculpe ahí. En el verso 31 habla de que Jesús y sus discípulos estaban muy cansados. Los peces y los panes alcanzaron a darle de comer a 5,000 personas. Dice que no habían ni comido ellas de tanto trabajo que estaban haciendo. Sí, eventualmente sí, se pudieron llenar de esa comida, pero lo importante aquí es que es realizar que Jesús vivió entre los milagros que él hacía, desórdenes de la vida de humano. Se reían de él, lo rechazaban, lo malentendían, se cansaba. Muchas veces ni comía. Y aún entre el desorden de los demás y la realidad dura de su ministerio seguían ocurriendo milagros. Si fuera yo, y se lo digo por experiencia, porque lo que me ha ocurrido este año es de que al principio del año antepasado, como año y medio, me sentí justamente rechazado. Me tocó ir a un trabajo y decirles, por favor, denme un trabajo. Y no me lo dieron. Me sentí bien rechazado. Me sentí como que le quedé mal a mis amistades que me ayudaron a llegar a ese lugar y sentí de que mi valor bajó. Fue algo bastante duro y se lo compartí con mi esposa, se lo compartí a hermano Tony, no le pregunté a hermano Tony, pero y les pedí ayuda. Hey, me siento mal, me siento totalmente rechazado. Y encima de eso llegaron varios otros problemas y fue como una etapa de problemitas que yo nunca me había imaginado que iban a ocurrir. Pero es lo que le digo yo a ustedes, si yo hubiera sido que se estuvieran burlando de mí en público, de que uno, como Jesús, estaba aguantando hambre para poder servir a los demás y que se sentía rechazado, yo no lo hubiera hecho. Se me hubiera hecho muy difícil. Pero mire, y eso fue lo que le ocurrió a los discípulos después de que los peces y los panes fueron multiplicados. Ellos se encontraron en la tormenta. En la siguiente slide vamos a leer lo que dice Marcos 6, 45 al 47. Y la palabra del Señor dice así en Marcos 6, 45 al 47. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Let's go back to the slide. Se me hace muy importante aquí un detallito en el verso 45 y lo puse más grueso que las otras letras. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo así ligeramente, váyanse, ahorita los alcanzo, como decimos algunos de nosotros. Jesús insistió, no, súbanse al barco, váyanse. Se tienen que subir al barco y se me van, por favor. Yo
Usted haga lo que yo digo, súbase al barco y regrésense a Bethsaida. Y es algo muy importante porque hay tormentas en nuestras vidas que son inevitables. Hay tormentas en las que Jesús insiste que entremos. Hay tormentas en las cuales Dios nos insiste que entremos. ¿Usted cree que Jesús no sabía que venía una tormenta, Hillary? Y lo que hacemos como humanos es usar nuestra energía como buscar la solución para las tormentas. Mantenemos usando nuestras energías y con nuestro propio esfuerzo querer componer las cosas que olvidamos que tenemos que aprender mientras estamos cruzando la tormenta. Hay dos maneras de salir de una tormenta. ¿Ok? La primera como sobreviviente. ¿Cuántos aquí son sobrevivientes de alguna tormenta en su vida? Levanta tu mano porque yo creo que todos aquí somos sobrevivientes de alguna tormenta en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Celébrele al Señor y dile una ofrenda de palmas porque sabe que es un milagro que usted haya sobrevivido a esa tormenta. Es un milagro el poder sobrevivir el abuso. Es un milagro poder sobrevivir lo que es la depresión. Dios ha estado presente y nos ha hecho sobrevividores. Hay una segunda manera de salir. Aprendiendo a través de la tormenta. Se lo voy a decir una vez, sobrevivir no significa que es aprendido. Una vez más, sobrevivir no significa que has aprendido de la tormenta. ¿Qué quiero decir con eso? El tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar en Él. Y lo voy a repetir porque es muy importante decir esto aquí. El tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar en Él. Cuando Jesús insistió a los discípulos a subirse a la barca, Jesús sabía que la tormenta venía, que les esperaba ahí en el mar de Galilea algo muy difícil. Me encanta lo que dice la Reina Valera en esta versión, porque dice que era cerca de la cuarta vigilia. Es un tiempo entre 3 de las 6 de la mañana, que es la última vigilia antes de que salga el sol. Y estaban cerca del amanecer y Jesús, no creo que los haya enviado a la medianoche al mar. Entonces significa que habían pasado horas y horas después de que Jesús insistió que se fueran al lago, al mar de Galilea. Y de repente se asustaron. Cue on video. It's a ghost video here. Ahorita va a salir un video. Go! Faster! Let's go! Nobody move! What? I said everybody stop! Stop! Okay, stop! Move. That's not a ghost! Are you crazy? Don't be afraid! It's me! Jesus? Oh! How is this the second most incredible thing I've seen today? This surprises you? Did you learn nothing from today? If it is you, command me to come to you on the water. Simon, no! Are you out of your mind? If you are who you say you are, bid me to step out of this boat. You have the faith to walk on this water? Absolutely. You can do whatever you command. And if you command the water to hold me, I will walk on it. We have to get out of here! Everyone move! Go! Let's go! Nobody move! What? I said everybody stop! Stop! Okay, stop! That's not a ghost! Are you crazy?
Amén. Para distraerlos un poquito con la historia, ver la dramatización de lo que está ocurriendo aquí. Mire, escuche. Jesús se apareció. Amén. Jesús se apareció. Era el tiempo de su intervención. Algo que es muy importante aquí es que cuando los discípulos ven de que venía un personaje hacia ellos, se aterrorizaron. Les dio temor completo. Y algo que se me hace muy importante es de que si Jesús los envió, justo me imagino que ahí como al atardecer, y han estado ahí toda la noche, está cerca del amanecer, en la cuarta vigilia, me da este pensamiento a mí. Si la meta de Dios es confortarnos, Jesús se reveló muy tarde en esta escena. Si tú te imaginas a un Dios que solo está allí para confortarte cuando te sientes mal, no estamos viendo eso en esta escena. Estamos viendo a un Dios que ¿qué hizo? Se esperó hasta la cuarta vigilia para presentarse a los discípulos. Si la meta de Dios es confortarnos, Él hubiera llegado al principio. Pero no. Si la meta de Dios en realidad era cambiar a los discípulos, tiene sentido de que haya llegado después. Voy a decir una vez más, si la meta en realidad era cambiar a los discípulos, tiene razón por cuál llegó en la cuarta vigilia. Se esperó. Se esperó. Cuando estamos atravesando algo muy difícil como humanos, queremos alivio inmediato. Y con buena razón. Hay situaciones que en realidad te sientes completamente sofocado, sofocada y no aguantas y necesitas alivio inmediato. Y yo he estado en tiempos en cual quiero que Dios resuelva mis problemas inmediatamente. Me imagino que tú también, en algún tiempo en tu vida, le dijiste al Señor, Señor, sácame de esto, pero ya. Y me imagino igual a Asaf, el salmista del Salmo 77. Y me imagino que igual los discípulos que están aquí en medio de esa tormenta a las 5 o 6 de la mañana, me imagino que gemían, Señor, somos tus siervos. Hacemos tanto para tu obra, sácanos de esa tormenta ya. Si pasamos tanto tiempo sirviéndote, adorándote, echándole esfuerzo a todo lo que tiene que ver la iglesia, cómo alcanzar almas, Señor, ¿por qué no hay alivio? El siguiente slide dice, durante el sufrimiento y las dificultades de los discípulos, Jesús subió a las colinas. Déjenme le enseño aquí una foto de las colinas que están cerca en esa área donde Jesús iba a cruzar. La tradición dice que Jesús subió al monte Arbel. Aquí lo que está viendo usted es el monte Arbel a orar. Dice que Jesús subió a orar a este monte. Y como usted puede ver en esta imagen, Jesús se encontraba en un lugar de ventaja. Si Jesús estaba por esta área, ¿qué podía ver? Todo. Si Jesús estaba en esta área de ventaja, Él podía ver todo. Él vio cuando venía la tormenta en camino. Él vio desde lejos de que estaban ya bien cansados de tanto remar a medianoche. No solo porque los discípulos no veían a Jesús, no significaba que Jesús no estaba al pendiente. No solo porque no has recibido la respuesta de tu oración en este inmediatamente, no significa que el Señor no está pendiente de ti. No significa eso. Solo porque no lo vemos ni lo sentimos no significa que Dios no está presente y viendo y cuidando de nosotros. Mire lo que dice el verso 48 de Marcos 6. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. ¿Qué hizo Jesús? Vio que estaban en problemas. Pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, que es lo que esta versión cree, que es la cuarta vigilia,
que es entre 3 y 6 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y me encanta esta parte. Dígala conmigo. ¿Sí estamos donde es? Aquí. Su intención era pasarlos de ahí. ¿Cuál es la intención de Jesús? Pasarlos de ¿por qué? Hágase usted esa pregunta. ¿Por qué Dios, Jesús, en esta imagen? ¿Por qué era que su intención era pasarlos de largo? Jesús no iba a venir, fue que de repente vieron, ¡ay, un fantasma! Cuando Jesús nos da la dirección, eso es lo único que necesitamos. Cuando Jesús dice, súbete a esa barca, vete al otro lado, Jesús ya sabía que ¿qué? Ellos iban a estar bien. ¿Por qué? Porque Él dio el comando. Él dijo, se van y ustedes van a llegar, porque yo dije, si Dios te envía, haz lo que Dios pide y llegarás aunque pases por la tormenta. Jesús ya sabía que los discípulos iban a llegar bien a Betsaida. Él planeaba pasarlos de largo. Para nosotros, los vientos y las olas significan la contraria. Y motivos para regresarnos de la meta. Significan los obstáculos del progreso de que nosotros queremos ver, lo que queremos ver nosotros como seres humanos, no lo que Dios está esperando que ocurra a través de esa tormenta. Representan el temor a lo que viene con las dificultades, pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Marco, el escritor de este evangelio, se conoce como el evangelio de Pedro. ¿Quién recuerda eso de la lección del Pastor Tony? Yo recuerdo muy bien que nos dijo eso. Estoy haciendo un examen aquí. Marcos se conoce como el evangelio escrito por Marcos, pero fue Pedro el que le dijo a Marcos que escribir, básicamente. Y se me hace muy interesante de que nuestro hermano Pedro es muy humilde. En serio. Mire, fácilmente este hubiera sido el lugar donde Pedro nos hubiera contado, no, sí, yo puse mi pie en el agua y caminé. Algo así, ¿no? Pero se me hace interesante que en este evangelio no está ese detalle. Lo único que dice es que Jesús se subió a la barca y la tormenta se calmó. Ese detalle de que Pedro fue que le dijo, hey, yo quiero caminar sobre el agua, ocurre en Mateo, no en Marcos. Y me imagino que Pedro, cuando le estaba diciendo a Marcos qué escribir, dijo, no, pues hay que enfocarnos de que la maravilla de lo que estamos hablando no sea acerca de mí, sino de Jesús. Así que habló solamente de Jesús. Pero Mateo nos da este detalle en el cual el hermano Pedro le dijo a Jesús lo siguiente. Second video. Then come to me, you weary and heavy laden. I will give you rest. Simon, no. Simon, you foolish Simon. Simon, no, Simon. Simon, what are you doing? Simon, stop. Sinking. Lord, I'm sinking. Simon! Help me, please! Don't go. I got you. I got you. I got you. Yes.
Oh, you have little faith. Why did you doubt? Now let me go. Come on, help me. Help me. Please. Don't let me go. I'm sorry. Don't let me go. I'm sorry. Peace! Be still! Please, don't let me go. Eso es lo que nos cuenta Mateo en el capítulo 14, 28 al 33. Y hay unos detallitos en la palabra que hay que analizar antes de tomar un resumen completo de lo que hemos estado hablando el día de hoy, ¿verdad? Déjenme le leo aquí el siguiente slide. Estamos Mateo 14, 28 al 33. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Ok? Si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe. Es que la primera vez que leí esto me molesté un poquito. Como que, hombre de poca fe, hubiera sido yo ni le hubiera dicho nada, me hubiera quedado como los otros 11 discípulos. ¿Por qué no regañó a los otros 11 discípulos por no haber ni dicho, ¡hey, yo también! Y a veces me pongo a pensar, si Pedro, que fue el que dijo, sí, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas y llegar a ti, ¿dónde quedo yo en esa ecuación si mi fe está tan no igual de atrevida como la de Pedro? Pero aunque estaba confundido acerca de esto, me puse a recordar el tiempo cuando Jesús dice, wow, la fe del centurión, no hay fe como la del centurión en toda la tierra de Israel. Y me pongo a pensar, ¿pero por qué dijo eso del centurión? Mira, hay una diferencia en el lenguaje de español. Esto no está en hebreo, le estoy hablando del español, ni griego, sino que hay una diferencia entre sí y sí. Sí con acento significa ¿qué? Yes, ¿ok? Sí con acento significa yes. Sí sin acento significa quizás, if. Y se me hace interesante de que ese detallito aquí en esa lectura de Mateo 14, 28 al 33 dice, Señor, si realmente eres tú. Porque todos creían que era un fantasma primero, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el centurión? El centurión dijo que sí, yo sé que tú eres Dios. Si tú lo dices ya, eso ya va a ocurrir. Hay una diferencia entre el afirmativo y el condicional sí. Y esa es la diferencia, es acerca de la calidad de la fe. Cuando el Señor dice, con un granito de mostaza, si fuera así de pequeña tu fe, tú puedes decirle a la montaña, muévete. Tú le puedes decir a la tormenta, detente. Pero es que no se trata del tamaño de tu fe, sino en la calidad de tu fe. ¿Pero qué significa eso? De que, ¿cómo mejoro la calidad de mi fe? Bueno, yo lo que tengo entendido, lo que me ha enseñado la Biblia, es que si tuvieras fe como un grano de mostaza, necesitamos una calidad alta de nuestra fe, porque para mejorarla, lo que tenemos que hacer es no dudar de Jesús.
no dudar de lo que Dios nos está diciendo. Jesús te dice, no dudes de mí, no dudes en mi propósito, no dudes de mi tiempo, ten fe de alta calidad. Me regresa al capítulo 77. Recuerda que en el principio del capítulo 77 se las leí, me escuchaba bien triste. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después de que el salmista ya entregó todo lo que le dolía delante del Señor a través de su canción? Lo que ocurre después son los versos 11 al 20 y dicen así: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. ¿Cuándo? Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. Cuando el mar rojo te vio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron. ¿Estás escuchando la seguridad de Asaf? ¿Estás escuchando la calidad? El recordar, el confiar en Dios después de esos momentos bajos. Las nubes derramaron lluvia, el trueno retumbó en los cielos, tus flechas destellaron como rayos, tu trueno rugió desde el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se estremeció, te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste tu pueblo para ese camino como a un rebaño de ovejas, con Moisés y Aarón de pastores. De eso se trata la calidad del Señor. Y por eso es que la palabra del Señor siempre nos dice, siempre piensa en las palabras de Dios. Siempre recuerda las maravillas que Él ha hecho. Porque la calidad de tu fe depende mucho de tu confianza en lo que Dios ya hizo antes. En tu confianza de que el mandato de Dios está para cumplir el propósito de Dios. La fe no tiene nada que ver de qué tan rápido Dios te responde la oración. Porque yo sé que todos aquí queremos que Dios responda inmediatamente. Pero yo les dije que el tiempo del Señor está diseñado para cambiarnos, para que aprendamos. La calidad de tu fe tiene que estar establecida en recordar las maravillas que Dios hizo en la Biblia. Por eso hoy nos enfocamos en cantar de qué tan bueno es Dios, para recordarnos de que Dios ha siempre sido bueno y seguirá siendo bueno. De que cuando nos sintamos desesperados y que no responde, pero ¿para qué tengo un Dios todopoderoso si no me va a contestar las respuestas que quiero? La calidad de tu fe que siempre sea de que lo que Dios quiere es su bondad, es la mejor, porque Dios es bueno. Voy a pedir a la banda, vamos a leer 2 partes más, pero que se preparen porque estamos por terminar. Amén. Marcos 6, 50 al 52 nos regresa un poco otra vez a los discípulos. ¿Ok? Acaban de caminar Pedro y Jesús sobre el agua. Y Marcos 6, 50 al 52 dice, todos quedaron aterrorados al verlos, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Jesús subió a la barca y el viento se detuvo. Esta es la parte importante. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes.
Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Yo no sé dónde te encuentres el día de hoy. Quizás estás al principio de entrar en una tormenta que no sabes que viene delante de ti. Quizás ya estás a medio de la tormenta y estás luchando, buscando solución para algo que tú no tienes todo bajo tu control. Pero quizás estás en el momento donde ya Dios hizo el milagro y tu corazón se ha endurecido. Porque como seres humanos es lo que hacemos. Estamos en medio de desorden. Y cuando están los milagros enfrente de nosotros, se nos olvida poner atención de que Dios ha estado haciendo la obra. De que todo ese momento que lo has sentido tan difícil, Dios ha estado allí presente, te ha estado viendo y se ha fijado en ti y en tu dificultad. Dios es bueno, hay que confiar en Él. Esa confianza es la calidad de la fe que el Señor quiere que tú tengas. Y en resumen, eso es lo que queremos decir el día de hoy. Él está pendiente de tu desesperación. El tiempo de Dios está diseñado para que confíes en Él. Confía en el Señor. Busca aprender en esa tormenta. Mantén tu calidad alta y enfócate en la fidelidad del Señor. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Mira el milagro que Dios ya está haciendo. Pon tu fe en que Dios es alguien en quien puedes confiar. La bondad de Dios, hermanos. Levántate, alza tus manos. Y si ocupas oración, nos acercaremos a ti si necesitas oración. Pero levanta tus manos ahí donde estás y podemos ir a orar por ti. Amén. Usemos este tiempo, mis hermanos, para enfocarnos en Jesús. No es el tamaño de tu fe, sino la calidad de tu fe en Jesús. Y yo personalmente ha habido momentos donde volteo para todos lados y ¿dónde estás, Dios? That's okay, Él está ahí. Él quiere que tú y yo aprendamos, ¿verdad? Si nuestra fe tiene que crecer, es lo que está esperando. Okay, si ocupas oración mientras esta alabanza se entona, ven, o allí donde tú estás, alza tu mano y llegamos, o alguien va y ora contigo. No estamos solos, ¿ok? Medite y reciba lo que Dios tiene para ti. Es personal. Dios tiene algo para ti. Recíbelo. Oremos. Gracias, Dios, te damos por lo que tú has hecho y haces en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, enfocarnos en ti y saber, Dios, que tú eres bueno y quieres cosas buenas para nosotros. Ayúdanos, Dios, a recibirlo. Te damos gracias, Jesús, y esperamos en ti. Nos enfocamos en ti. Gracias, Jesús. Si ocupa oración, hermano, no se quede ahí, ¿ok? Pase. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta anochecer,
yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como mi amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré a la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias a Jesús, amén. ¿Quién ha sido bueno? Cristo. Y no solo bueno, sino tan bueno.